chicos, las publicaciones se adelantaron un poco. Entonces, para no repetir esta información, la videollamada ya está siendo grabada y sus compañeros van a poder acceder a ella más adelante. La voy a subir a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, chicos, la nueva metodología de trabajo va a ser la siguiente. Se les va a empezar a compartir a ustedes los trabajos por parte de mi materia y de las demás materias. Se les va a empezar a compartir desde el día lunes, ya bien sea por WhatsApp o por la plataforma, sus trabajos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan revisando desde el lunes, las asignaciones y los trabajos de mi materia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de publicar mis trabajos, o bueno, mis actividades y mis videos desde el lunes, es que ustedes revisen, vayan viendo videos o vayan compartiendo más videos, compartiendo, no, perdón, vayan visualizando más videos para, ¿para qué? Para que puedan profundizar un poco más en la materia. Como se han podido dar cuenta, yo solo comparto uno o máximo dos videos, precisamente para no saturarlos de información y que se concentren más bien en una o dos explicaciones como máximo. Pero eso no indica que nosotros podamos consultar más de uno o más de dos videos para poder profundizar. ¿De acuerdo? De igual forma yo les recomiendo siempre los canales de química que yo les comparto, como los que ustedes ya conocen y ya vieron. Para el caso de la metodología del trabajo de los sábados, la idea es que el documento uno y el documento 2 me lo entreguen el día de hoy a más tardar el mediodía, a las 12 de la tarde. Como esta va a ser como esta fue la primera semana, entonces yo no voy a ser tan estricto con esta entrega porque nos vamos a adaptar primero a esta metodología de trabajo, ¿de acuerdo? A partir de la semana 12, perdón, como ustedes ya vieron que estamos trabajando la semana 11, a partir de la semana 12, si ustedes revisan la plataforma o si ustedes se contactan conmigo vía WhatsApp, van a encontrar en los grupos o en la plataforma los trabajos correspondientes para la semana 12 el lunes en horas de la mañana, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan avanzar y puedan ir revisando mis trabajos y los trabajos de las demás materias desde el lunes. ¿Cuál es la idea? Que yo les comparta el lunes los trabajos correspondientes para la semana 12 y que el sábado me entreguen los documentos que yo les estoy solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, en sus tiempos libres, para que por favor revisen o dediquen uno o dos días a mi materia, para que puedan avanzar en la actividad, en los desempeños y en la tarea. Eh, para el caso de, para el caso de sus notas, ya se encuentran en el Academics, ya fueron subidas, ya están sus definitivas en la plataforma. Me demoré porque tuve que revisar varios compañeros que hicieron la entrega un poco tarde a la fecha indicada, pero entonces ya espero que no se vuelva a repetir. Eh, para el caso de estas videollamadas y en la nueva metodología de trabajo, se hace con el fin de que las dudas generadas o las inquietudes generadas de la actividad las solucionemos el día de hoy. Entonces, por ejemplo, Nicolás el día lunes me escribió un correo electrónico. Yo respondo los correos o los mensajes en horas de la mañana de lunes a viernes, en horas de la mañana del sábado. ¿De acuerdo? Yo manejo mis horarios para responder sus mensajes y sus correos electrónicos. Entonces, el caso de Samuel, perdón, de Nicolás me decía que cómo hacía para poder reforzar las estructuras o la nomenclatura que se presentaba en mis trabajos de esta semana. Yo le dije y le indicaba que como eran familias oxigenadas, se remitiera al video que les había compartido a ustedes y que por favor consultara más videos de familias oxigenadas, ¿de acuerdo? Pero entonces podríamos partir del video que yo ya les había compartido. Para el caso de los nombres que yo había solicitado como trabajo en clase, en la actividad y en la tarea, vamos entonces a trabajar un par de estructuras que yo les había comentado y vamos a ver qué, vamos a ver, eh, vamos a ver las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que las podamos ver.
queden grabadas y sus compañeros las puedan visualizar. Después, entonces, en estos momentos estoy habilitando mi que estoy buscando la actividad de la semana 11 y ya en estos momentos voy a empezar a compartir mi pantalla para que lo que yo vea lo vean ustedes en su pantalla. Entonces, ya en estos momentos estoy compartiendo la pantalla. Esperemos que cargue. Y listo, ya está cargando, muchachos. Entonces, para el caso de mi trabajo en clase, el caso de la plataforma, encontramos lo de la semana 11. Estos documentos para las señoras que están conectadas y que se contactan conmigo vía WhatsApp, es exactamente los mismos documentos, ¿de acuerdo? Para que no se me afanen. Para el caso de la semana 11, pues es lo que ya hemos venido trabajando. Aquí encuentran los desempeños y sus frases. Para el caso del documento 2, encontramos la actividad y una guía, una página que yo compartí con ustedes. ¿De acuerdo? Para el caso del documento 2 vamos a encontrar lo siguiente, que es la actividad. Vamos a encontrar unas estructuras, las cuales pues en estos momentos les decía que podían reforzar o encontrar su nombre a partir de los videos que ya había compartido con ustedes. Pero entonces, si se nos dificulta un poquito, voy a explicar las dos primeras de esta y las dos de la tarea. Entonces, para el caso de la primera, que encontramos a nuestra izquierda, que es la estructura que tiene ese OH, recordemos que el OH es el grupo funcional para los alcoholes, ¿de acuerdo? Este de acá, este grupito de acá, es el grupo funcional para los alcoholes, el OH. Si está solito, si hay solo un OH, me está indicando que es un alcohol. Ahora, recordemos que los puntos o las vértices de estas estructuras hacen parte de los átomos de carbón. Cada punto, cada vértice corresponde o representa un átomo de carbón. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá forma como un techito, lo que está en el OH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a contar los puntos y los vértices que se encuentran en esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos un punto, un vértice en esta estructura, solo uno, encontramos el segundo que está adherido o que está unido del OH y el tercero el que se encuentra a la derecha. Esto me está indicando que hay 3 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Al indicarme 3 átomos de carbono, podemos nombrar esa estructura recordando los prefijos que ya habíamos trabajado, como el prefijo prop, que hace referencia a 3 átomos de carbono, y la terminación ol la vamos a emplear por el por el grupo funcional OH correspondiente a los alcoholes, ¿de acuerdo? Entonces, en el video podíamos encontrar que esta estructura correspondía al propanol, prop por 3 átomos de carbono y la terminación ol por el alcohol, o también podíamos encontrar un nombre más específico que hacía referencia al siguiente nombre que les estoy escribiendo por el chat, que es el prop o propan, también lo encuentran así, 2 ol. ¿De acuerdo? El prop hace la misma referencia, hace la referencia a los 3 átomos de carbono. El número 2 va a hacer referencia a la ubicación del grupo OH en la estructura. Y la terminación ol hace referencia a los alcoholes, que corresponde al grupo funcional OH en química orgánica. Ahora bien, muchachos, si nos damos cuenta, para profundizar en el número 2, si ustedes se paran en ese techito que les estoy mostrando en la primera estructura que les aparece en su pantalla a la izquierda, nos damos cuenta que el OH está justo a la mitad. Entonces vamos a hacer el ejercicio de numerar. Enumeramos el primer átomo de carbón que se encuentra a la izquierda, enumeramos el segundo que se encuentra justo a la mitad, es el carbono 2, y el tercero que se encuentra justo a la derecha. Pero si ustedes hacen el ejercicio de enumerar de izquierda a derecha, el OH va a estar o se va a encontrar justo en la misma ubicación 2. Si tomamos el átomo de carbón que se encuentra a la derecha como el primero o como el carbono número 1, nos desplazamos a la izquierda, encontramos el OH en el carbono o en el grupo número 2.
Es por eso que esta es la ubicación, ¿de acuerdo? El carbono número 2. Entonces, ese número 2 va a hacer referencia a la ubicación del OH, del grupo hidroxilo en la familia de los alcoholes, perdón, de esta estructura. Para el caso de la estructura que se encuentra justo a la mitad, nos damos cuenta que tiene una estructura base de los aromáticos que es el benceno. Si tapamos ese benceno, esa figura geométrica con esas tres dobles enlaces adentro del anillo aromático, nos damos cuenta que el grupo funcional corresponde a los aldehídos, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar aldehídos como grupo funcional para que ustedes se den cuenta. Y de paso lo veamos con el grupo funcional de las cetonas, ¿de acuerdo? Que son bastante similares, tienen características similares. Por el grupo carbonilo, pero entonces ya se vuelven bastante diferentes y características por el grupo que tienen pegadito. Entonces, muchachos, listo, esta es la cal que quería encontrar. Si ustedes se dan cuenta, el, el carbono carbonilo que corresponde para los aldehídos y las cetonas es el que se encuentra a la derecha. Entonces, el grupo funcional del aldehído va a tener un carbono con un doble enlace unido a un oxígeno y un hidrógeno. Y va a tener una cadena carbonada pegada a ese carbono, representada por la letra R, como ustedes la ven a la izquierda de sus pantallas. Este de acá, esta imagen de acá. Este es el grupo funcional aldehído. Si nos devolvemos a nuestro trabajo, nos damos cuenta que el carbono es este punto o vértice que se encuentra acá y está unido con un doble enlace hacia oxígeno. Y ese carbono se encuentra unido a un hidrógeno. Ese carbono tiene como sustituyente al benceno, ¿de acuerdo? Que ese benceno puede ser representado por las letras, en vez de la letra R, como por la letra AR, haciendo referencia al aromático, pero entonces eso nos da a entender que es una cadena que está siendo sustituida ahí. Para el caso de la nomenclatura de esta estructura, podemos tener en cuenta la terminación aldehído y el nombre de esa estructura base de los aromáticos que es el benceno, ¿de acuerdo? Para el caso del benceno, sustituimos la terminación eno y ponemos la terminación aldehído, ¿de acuerdo? La estructura de la mitad recibiría por nombre benzaldehído, ¿de acuerdo? Haciendo referencia el benzal o el benz al benceno y la terminación aldehído al grupo funcional aldehído. Y ya que estamos aquí para hablar del otro grupo funcional que les estaba hablando, que era que era las cetonas, nos damos cuenta que las cetonas tienen por grupo funcional un carbono carbonilo, pero entonces tienen a su derecha y a su izquierda dos radicales o dos sustituyentes. Estos son las cetonas, ¿de acuerdo? Estos grupos funcionales se encontraban en el primer video de familias oxigenadas que había compartido con ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta del carbono carbonilo, este carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno, tiene a su izquierda y a su derecha dos sustituyentes o dos radicales, radical 1 y radical 2, ¿de acuerdo? Si nos vamos a nuestro trabajo en clase, a nuestra actividad, nos damos cuenta que tanto a la izquierda como a la derecha se encuentra el mismo sustituyente, que es el CH3 y el CH3. El radical CH3, que se encuentra escrito al revés como H3C, ACD R1. Y el CH3, que se encuentra escrito a la derecha, ACD R2. ¿De acuerdo? Entonces, esa estructura que ustedes ven en pantalla en el trabajo en clase, que es CH3CO, CH3, es esta misma. CH3CO, CH3. ¿Cómo vamos a nombrar esta cetona? Esta cetona tiene varios nombres, pero entonces vamos a nombrarla de las dos principales formas que ya hemos trabajado, que son por sus sustituyentes y ¿qué? Y por su grupo funcional. Entonces, hagamos el mismo ejercicio de los alcoholes, de la estructura del alcohol que hicimos anteriormente. Contemos cuántos átomos de carbono tiene esta estructura. Esta estructura tiene 3 átomos de carbono. Al tener 3 átomos de carbono, recibe como prefijo la terminación, la terminación no, el prefijo prop. ¿De acuerdo? El que les estoy escribiendo a continuación, al tener 3 átomos de carbono.
Pero entonces, como su grupo funcional corresponde a las cetonas, su terminación va a ser ona, ¿de acuerdo? Como lo mencionaban como lo mencionaban en el video. Entonces, aquí tenemos en cuenta algo bastante importante, y es que para nombrar las cetonas, los aldehídos y estas familias oxigenadas, nos vamos a devolver un poquito al nombre, al nombre del alcano con 3 átomos de carbono. Recordemos que el nombre de un alcano de 3 átomos de carbono es el propano, ¿se acuerdan? Propano. Para el caso de la terminación, eh, va, para el caso de la terminación O, vamos a reemplazar esa letra O por la terminación ONA, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a dejar el nombre como propan, y esa letra O la vamos a reemplazar por el sufijo que hace referencia a las cetonas. Es decir, que la estructura que encontramos acá va a hacer referencia a la propanona. Pero entonces también podemos encontrar otro nombre. Y es una deducción no tan complicada. Recordemos el nombre de este radical, del CH3. Ese radical recibe por nombre metil, el CH3. Se los voy a escribir para que lo tengan ahí. Enlace CH3, ¿de acuerdo? Ese recibe por nombre metilo-metilo. Entonces, devolvámonos a nuestra estructura. Nuestra estructura es una acetona que tiene dos mismos sustituyentes o radicales, CH3 como lo pueden ver a la izquierda y CH3 como lo pueden ver a la derecha. Entonces utilizamos un prefijo numérico que hace referencia al número 2. En este caso el prefijo numérico que hace referencia a un número 2 es la palabra di. Como hay dos sustituyentes iguales como el metil, perdón, vamos a anteponer este prefijo numérico a ese nombre de ese sustituyente. Por eso va a empezar a recibir por nombre dimetil, ¿de acuerdo? Porque hay dos sustituyentes metil en esta estructura, este de acá y este de acá. Entonces, voy a abrir a continuación una página para poder hacérselas de una manera un poquito más didáctica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que la estructura que tenemos es la siguiente. Tenemos el radical metilo-metilo y tenemos el carbono-carbonilo, ¿cierto? El carbono-carbonilo. Me disculpan ahí por la letra. Estaba consultando acerca de programas para poder escribir y poder explicarles de forma más dinámica, pero pues no lo he encontrado. Tenemos esta estructura, ¿de acuerdo? Ahí ya están viendo mi pantalla. Tenemos esta estructura, este radical que tenemos acá y este radical que tenemos acá son el mismo. Reciben por nombre metil, ¿de acuerdo? Ese es el nombre de ese radical. El metil o el metilo. Metil, ese es el nombre de ese radical, ¿de acuerdo? El metil. Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, tenemos un metil aquí y un metil acá. El prefijo numérico para señalar dos cantidades es di. Tenemos que anteponerlo ante la palabra metil para que nos quede como dimetil, haciendo referencia a que hay dos sustituyentes. Pero entonces debemos tener en cuenta el nombre de la familia oxigenada que hace parte de este carbono carbonilo con dos sustituyentes que hace parte de las cetonas. Entonces lo ponemos al final. Recordemos el video que les había compartido, hay múltiples formas de nombrar estas estructuras y esta en particular recibiría por nombre el nombre de dimetilcetona, ¿de acuerdo? Todo en su conjunto,
todo esto a continuación, todo esto a continuación recibiría por nombre el dimetilcetona, ¿de acuerdo? Dimetil hace referencia a este radical, y la palabra cetona hace referencia al grupo funcional de esta familia, ¿de acuerdo? Para el caso de la tarea, también encontrábamos en la tarea un documento 3 que hacía referencia a algunas estructuras también, en las cuales teníamos que encontrar el nombre, pero entonces aquí les voy a ayudar con las dos un poquito más complejas, que son las aromáticas. Aquí es bastante similar al ejercicio que teníamos en esta a continuación. Entonces se los voy a explicar de esta forma. Para el caso de, para el caso de esa primera estructura, tenemos que es lo siguiente. Tenemos, tenemos ese grupo carbonilo unido a estos bencenos. Entonces recordemos las insaturaciones, que son los dos dobles enlaces. Viene acá, viene acá y viene acá. De igual forma para esta estructura viene acá y viene acá. Esos son los dos dobles enlaces, los tres dobles enlaces del benceno, ¿de acuerdo? Esta estructura es la que tenemos acá como tarea. Si ustedes se dan cuenta, este de acá y este de acá son los mismos, ¿cierto? Es el benceno. Recordemos en el video de aromáticos que yo les había compartido que el sustituyente para el caso del benceno, cuando estaba unido a un grupo funcional más importante que él, dejaba de llamarse benceno para llamarse fenil o fenilo. Si ustedes se dan cuenta, hay dos fenil en la estructura. Vamos a utilizar exactamente lo que ya habíamos utilizado, el prefijo di haciendo referencia a dos y el nombre fenil o fenilo correspondiente para el benceno como sustituyente, difenil o fenilo. Para el caso del grupo funcional es exactamente el mismo que el grupo funcional anterior, y es el grupo funcional cetónico que corresponde para las cetonas. Para el caso del nombre de esta estructura tenemos que es la difenilcetona, difenil porque tiene dos fenil y cetona porque el grupo funcional corresponde para las cetonas, ¿de acuerdo? Para el otro grupo, para la otra estructura, perdón, tenemos algo bastante similar, que es el que se encuentra abajo. Es otro aromático, entonces ya voy a compartir con ustedes cuál sería la nomenclatura de esa estructura. Tenemos entonces el anillo aromático, tenemos que tienen sus dobles enlaces en su estructura, aquí, aquí y aquí. Pero entonces, ojo, a diferencia de la estructura anterior, tenemos que tiene un grupo funcional que sale de este carbono. Este grupo funcional se encuentra de esta forma, ¿cierto? Tenemos un doble enlace acá y tenemos un hidrógeno acá. Tenemos un oxígeno acá. Tenemos un oxígeno acá y tenemos un hidrógeno acá, ¿cierto? Pero entonces recordemos que ese grupo funcional en este punto o en esta arista que encontramos a continuación, podemos representarlo como un átomo de carbono, ¿de acuerdo? Esta misma estructura es como si tuviéramos nosotros los siguientes dos puntos. Es como si nosotros tuviéramos esos dobles enlaces y tuviéramos lo siguiente, un carbón ahí. Entonces, recordemos que este grupo funcional de acá hace parte de los aldehídos, si ustedes se dan cuenta, aldehídos, hacen parte de este grupo funcional de estas familias, CO
HR, cualquier cadena, COH, cualquier cadena. Entonces, si nos damos cuenta, para el caso de este radical o sustituyente, vemos o notamos que también es un benceno. Pero entonces lo que yo les decía, los grupos funcionales en las familias oxigenadas resultan ser más importantes que el grupo aromático. Es decir, que deja de llamarse benceno para llamarse fenil o fenilo. Vamos a trabajar únicamente con el fenil. Eh, pero entonces, para este tipo de ejemplos, como el anterior, nos dábamos cuenta eh, que este grupo funcional de esta estructura que estamos aquí trabajando no es como el anterior que tenía un hidrógeno, ¿no? A diferencia del anterior, tiene un oxígeno unido a ese hidrógeno. Pero entonces, hombre, si nos referimos a los aldehídos, vemos que el grupo funcional es diferente. Entonces, ¿qué grupo funcional será? Será el grupo funcional que yo les había dejado de tarea, que corresponde a los ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando ni de un aldehído ni de una acetona, estamos hablando de un ácido carboxílico. No sé que es mucha información, pero entonces no confundamos este grupo funcional con el grupo funcional de los alcoholes. Los alcoholes, el OH está solito con el OH. No está pegado a ningún carbono carbonilo. ¿Cuál es el carbono carbonilo? El que tiene el doble enlace con el oxígeno, ¿de acuerdo? No está pegado con ningún carbono carbonilo, el OH está solito. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la estructura que tenemos en la tarea tiene una cadena R que hace referencia a este de acá y tiene un grupo funcional ácido carboxílico. Entonces, hombre, aquí en el que estábamos haciendo está incompleto, claro, está incompleto. Nos hace falta el grupo funcional que corresponde para el carbono, para el ácido carboxílico. Tenemos entonces el oxígeno y tenemos unido a este oxígeno el hidrógeno. Ahí sí la cosa cambia. Esto de acá es un grupo funcional para un ácido carboxílico. Y para el caso del sustituyente o radical, que se los voy a señalar aquí con color azul, tenemos al benceno, ¿de acuerdo? Para el caso de estos nombres o por facilidad de estos nombres, podemos seguir trabajando con el nombre que conocemos como benceno para asignarles el nombre. Recordemos que para los ácidos carboxílicos anteponíamos la palabra ácido, es decir, si veíamos este grupo funcional, era de inmediato que anteponíamos la palabra ácido, ¿cierto? Anteponíamos la palabra ácido. Ahora bien, ¿qué seguía? Seguía el nombre de la cadena o el sustituyente, en este caso es el benceno. Pero no es el benceno nomás. Recordemos que para los ácidos carboxílicos la terminación iba a ser oico. Entonces, para el caso del benceno, nos quedamos con estas palabras, bens, haciendo referencia al benceno, ¿de acuerdo? La terminación para los ácidos carboxílicos, como ustedes lo hicieron en su tarea antepasada, era oico. Entonces, el nombre que recibe esta estructura como nombre comercial o como nombre común va a ser la de ácido benzoico. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un recuento, encontramos la difenilcetona, encontramos el ácido benzoico y para las estructuras anteriores encontramos el 2-propanol o el prop-2-ol, propan-2-ol y encontramos también la, la que la dimetilcetona, ¿de acuerdo? También encontrábamos por ahí el benzaldehído. Entonces, chicos, sé que es bastante información. Esto es un poquito complicado, muchachos. Pero entonces vamos a hacer el ejercicio de recordar el video que ya había compartido con ustedes la semana antepasada, que es el de las familias oxigenadas. Si no lo tienen a mano, podríamos ingresar al buscador de YouTube y escribir
familias oxigenadas, química orgánica. ¿De acuerdo? Cuando ingresamos eso al buscador nos desplegan bastantes resultados, bastantes videos, pero entonces vamos a encontrar este video que dice química orgánica 34, este de acá. Ese es el que vamos a visualizar, ¿de acuerdo? En ese me resulta bastante resumido la información que se da, tiene los grupos funcionales de los que les estoy hablando, además de eso estaban hablando de qué, hablando de propiedades específicas para estas estructuras. Listo, muchachos, me extendí un poquito en la videollamada. Vamos a dar estos minuticos para dudas o inquietudes de sus clases y daríamos ya por terminada la videollamada cuando terminemos de responder sus preguntas. Profe, buenos días. Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Las notas del Listo, aquí me semestre, está hablando la señora Claudia, pero no le entiendo muy bien. ¿Será que puede acercarse más al micrófono? Y dígame, Nicolás. profe, ¿hay alguna manera de poder ver nuestras notas antes de ser entregados los boletines? Claro, Nicolás, sus notas definitivas están ya en la plataforma. Ustedes van a ingresar por la página Instituto Tecnisistemas. ¿Por cuál, profe? Ahí por la que les estoy escribiendo, Instituto Tecnisistemas. Van a ingresar en el primer resultado y en la parte derecha les va a aparecer una zona de acceso. Le van a dar clic ahí y van a ingresar por la zona de acceso a estudiantes. Ustedes ya, ¿ustedes qué? Ustedes ahí ya pueden ver la nota definitiva de lo que sacaron para mi materia. ah, bueno, Entonces, recuerden que ustedes pueden ingresar a la plataforma ¿por qué? Con su código o con su documento de identificación. Entonces, muchachos, la señora Claudia, ¿será que puede hablar un poquito más duro con el micrófono? Es que no le escucho. profe, es que le estaba preguntando lo mismo que le preguntó Nicolás respecto a las notas. Señora Claudia, le queda muy complicado si me escribe por el chat. No le entendí, no le logré entender. Se escuchaba muy entrecortado. Estoy emocionante. Oh, por Dios. No, amor, eso es sobre barriga. Ese es sobre barriga. Esa, amárrala y va para la nevera. Ya la sobre barriga sí me toca ponerle teclado, como es que está bastante. ¿Quién va a hacer sobre barriga? La otra parecida, la de ayer, de Milán. Porque yo no traje. Ah, no, mentira, yo compré carne. Pero el de partida no se hace, cada uno y la otra. Amorcito, ¿tú quieres que te haga la guatila? Pero es que la guatila lo que no me gusta es la... Profe, ¿ya me escucha? Le escucho, pero muy entrecortado, señora Claudia. Igual no hay problema, profe, era solo para saber lo de las notas. Ah, ok, lo de las notas. Listo, señora Claudia. Entonces, les recuerdo que sus notas ya están en la plataforma. Pueden acceder por la página del Instituto Tecnisistemas con su código y con su identificación para que la puedan consultar, ¿de acuerdo? Listo, profe. Profe, Listo, tengo otra muchachos. Entonces, pregunta. dígame, Usted nos va a enviar el material de trabajo de la próxima clase mañana. pasado mañana, señora Claudia, el lunes. Ah, bueno. Ah, digo, sí, perdón. El lunes.
Ah, Sí, bueno, señora. Entonces, yo estoy atento de ustedes y de sus mensajes y de sus correos en los horarios de atención. No trato de revisar eso en otras horas para que no se me olvide y pues cumpliendo con mi horario, ¿de acuerdo? Entonces, les decía nuevamente que les comparto todos los trabajos el próximo lunes en horas de la mañana. De igual forma, reviso sus trabajos cuando me los envían en horas de la mañana de lunes a viernes o el sábado en horas de la mañana cuando estoy en un ratico libre ahí, sin videollamada, ¿de acuerdo? ok, listo, Listo, profe, gracias. entonces a todos un gusto saludarlos. Tengan un bonito y un feliz día. No sé si hayan más dudas. En estos momentos voy a dejar de grabar la videollamada para dar por terminada la misma. Listo, profe, muchas